Ok, ya estamos, ya estoy grabando, vamos a comenzar. Bueno, la clase de hoy la iba a comenzar haciendo varios comentarios sobre los programas, las tareas que he estado revisando, este, sobre las tareas que iban a entregar hoy, pero sucede que por varios días me quedé sin internet y apenas hoy pude recuperar el internet, pero ya no me dio tiempo de terminar de revisar las tareas, de contestarle sus correos. Se me fueron acumulando muchos correos electrónicos, muchas preguntas que me hacían. Por eso, si se dieron cuenta, cambié la fecha de entrega de la tarea. Iban a entregar hoy y mejor la cambié para el miércoles. Entonces yo creo que ya la mayoría de ustedes se dieron cuenta que pueden entregar la tarea hasta el miércoles. Ya hoy por fin, después de casi una semana sin conexión, más que los datos que tenía del celular que no me permitían trabajar de forma adecuada, pues ya tengo otra vez el servicio y ya me voy a poner a revisar. Tenía muchos comentarios que hacerles sobre lo que califiqué, pero sobre todo sé que hay muchas preguntas que me estuvieron haciendo y pues antes de recibir la tarea, pues prefiero revisarlas y contestarles. Por eso la tarea se va hasta el miércoles. Eh, y todo lo que les tenía que decir, todo lo que les quería comentar, mejor lo revisamos el miércoles. La clase de hoy, bueno, el día de hoy pues lo dedicaré a los temas que siguen. No se van a llevar ninguna tarea extra hoy, también va a ser hasta el próximo miércoles, ¿de acuerdo? Entonces eso ya me dará tiempo de revisar todos los correos que me hayan enviado, todos los mensajes, y sobre todo terminar de calificar las tareas, porque también con alguna de ellas me quedé a medias. De alguna de ellas yo creo que recibieron mensajes según iba calificando, pero no han recibido la calificación. Entonces todo eso lo dejé a medias y ya espero en estos días completarlo. ¿Alguna pregunta al respecto antes de comenzar? Profe, de la tarea que vamos a entregar apenas, la parte de NumPy, se entrega como en formato de PY o como No, Word of no Excel. son programas, es en el shell del Python, tú vas haciendo los ejercicios y lo único que tienes que hacer son capturas de pantalla. Entonces al final vas a tener varias capturas de pantallas, quizás 4 o 5, quizás una por ejercicio, quizás más. Pues esas capturas de pantalla las acomodas en un documento que puede ser PDF, por ejemplo, y eso es lo que envías. ¿Sí? Ah, ok, muchas gracias. ¿Alguna otra? Profe, y si yo ya se lo envié como texto formato PY, ¿no hay problema? No hay problema si lo puedo ver como un archivo de texto y pues, son las respuestas, está bien. Ah, muy bien, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, tenía una pregunta sobre em, los ejercicios precisamente de NumPy. Ujú. Solo, no sé si me permite abrir la tarea primero para ver exactamente en dónde, ¿no? Ok. Este, espérame. Bueno, pero me parece que era en el último punto donde nos pedía hacer una matriz de 5 columnas por 2 renglones. A ver, O por 3 renglones, creo que era 3 por 5 la matriz. 3 por 5, sí, ahorita ya lo estoy Ajá. viendo. Y en el inciso B nos pide este, seleccionar toda la columna número 5, ¿no? Pero posteriormente en el inciso, creo que es el F, si no mal recuerdo, nos pide poner elementos de la columna 0 y ahí nos pide varias columnas y unos renglones, creo que son los últimos dos, ¿no? El 1 y el 2. El último inciso dice que seleccione los elementos de las filas 1 y 2 Ujú. que están en las columnas 0, 2 y 4. Ajá.
Y mi duda era que tenemos una columna 5 y una columna cero, entonces ese es el tamaño de la matriz, ¿no? Sí, es cierto, sí, es cierto. Ahí, deja seleccionar los elementos que están en las filas 1 y 2 y los que están en las columnas 1. Bien, voy a quitar el 0 y le voy a poner 1, 2 y 4, ¿sí? Ajá. Aunque creo que por la indexación del mismo NumPy empieza como una fila cero y una columna cero, ¿no? Una columna, sí, pero eso es aparte. Más bien voy a seguir la lógica del enunciado, ¿sí? Es una matriz 3 por 5, entonces, y entonces la fila 2, la columna... Ah, pero acá en el inciso C también hay otro de 0, ¿verdad? Sí. Entonces, deja decidirme cuál modifico. No, mejor voy a modificar, voy a dejar el 0 de la columna del ¿El inciso. F? Ajá. Y mejor voy a modificar el 5 del inciso B y lo voy a dejar en 4. ¿Sí? Ok. Muchas gracias, profesor. Sí, tienes razón. Así hacemos menos cambios. Quienes, bueno, quienes ya lo subieron y tienen algún detalle con ese inciso, bueno, todavía pueden volver a subirlo. No he revisado nada de eso, ¿de acuerdo? Bueno, ¿alguna otra Perdón, pregunta? una cosa más. Entonces, ¿se va a tomar columnas y filas empezando desde cero? Desde 0, sí. En los incisos, sí. Cuando se refiere a fila 2, a columna 4, va a ser como lo hace, como se indexa, ¿sí? Como se indexa en las listas. Así se va a hacer. No más que, bueno, cuando dices que formas una matriz 3 por 5, pues se refiere a 15 elementos, pero empiezas a contabilizar en 0, ¿de acuerdo? Sí, profesor, gracias. Bueno, bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a Ah, comenzar. bueno, Sí, dime. mis profesores, otra pregunta de los problemas de ciclos for y while. Sí. Soy numerista par y el segundo ejercicio va a ser comparar los números de un determinado, de un conjunto de números aleatorios con la suma de los primeros dos elementos del conjunto. Pero, por ejemplo, para llenar el conjunto me di cuenta que a veces los primeros dos elementos la suma era mayor a 100 y como se llena desde 1 hasta 100, pues obviamente no va a haber ningún elemento y la probabilidad va a ser menor de que nos dé al menos un elemento igual a la suma. Entonces le puse ahí una condición y para llenar los primeros dos elementos utilicé un pequeño for. No sé si hay algún problema. Pero ¿cuál es la condición? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿O para qué es la condición? Para que me dé primero dos elementos cuya suma sea menor que 100 y así haya más probabilidad de que no me salgan la suma mayor a 100 y no se pueda comparar con ese número, pues. Bueno, no es necesario, pero si lo dejas así, está bien. La cosa es practicar lo de los ciclos, pero sí no es necesario. Sí entiendo que la probabilidad de que eso suceda es muy pequeña, porque dice, a ver, genere 20 números aleatorios entre el 1 y el 100. Y el problema 2 dice, ¿cuántos números son iguales a la suma de los dos primeros? Bueno, pero también te podría salir el 18 y el 2 y luego el 20, ¿verdad? Y entonces ahí ya es igual a la suma. No es necesario, pero si lo dejas así, también lo revisaré, ¿sí? Ok, muchas gracias, Y profesor. entiendo que la probabilidad de que salga algún número puede ser pequeña, pero más que eso, yo lo que me voy a fijar es en la estructura del programa, ¿sí? Sí, entendido. Bueno, ahora sí. Déjenme presentar la pantalla.
Permítanme un instante para sacar a este gato que tengo aquí en el cuarto, si no me está molestando. Espérame, para afuera. Ya estuvo. Bien, quedó un tema pendiente de ciclos y es con lo que vamos a iniciar. Déjenme encontrar. Disculpen la tardanza, pero prácticamente tengo una hora que se restableció el servicio de internet, entonces ahora sí. Bien, entonces ese tema fue ciclos anidados. ¿Qué son ciclos anidados? Un ciclo dentro de otro ciclo. La última clase platicamos de los ciclos for, de los ciclos while. Bueno, pues un ciclo anidado es un ciclo dentro de otro ciclo. ¿De cuál? ¿Del for o del while? Del que sea, ¿sí? Puede ser un ciclo for que esté dentro de otro ciclo for, o puede ser un for dentro de un while dentro de un while, o un while dentro de un for. ¿Sí? Ahora, estas son las opciones que tenemos si es un ciclo dentro de otro, pero incluso podemos tener 3 ciclos, ¿sí? Un ciclo dentro del segundo y el segundo dentro del tercero, como lo veremos más adelante en un ejemplo. Esto de los ciclos anidados nos sirve mucho para problemas con varios sumatorios, y el ejemplo que mostraré más adelante es una serie de sumatorios. Si quieres desarrollar 3 sumatorios, necesitas 3 ciclos, ¿sí? Cuando tienes 2 ciclos anidados, uno es el ciclo externo y otro es el ciclo interno. La sintaxis, pues es lo mismo que platicamos en la última clase. Escribes una expresión con el ciclo while o con el ciclo for, y mientras suceda o para las condiciones de uno de los ciclos se lleva una serie de sentencias, pero una de esas sentencias podría ser otro ciclo while o podría ser otro ciclo for. Entonces ese ciclo interno, ese segundo ciclo, va a tener sus propias sentencias y hasta que se cumplan regresamos al siguiente elemento del ciclo original, del ciclo for o del ciclo while. Bueno, esto que están viendo es la sintaxis de cómo escribir un ciclo dentro de otro. Pero bueno, va a ser más fácil de entender cuando lo vemos en un ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo hacerle para que Python dibuje la siguiente figura? Si se fijan, son 4 filas y 4 columnas, y cada elemento de la intersección de cada fila con columna es un asterisco. Entonces se trata de dibujar este cuadrado. Bueno, no queda como cuadrado, se alarga, queda como rectángulo, aunque sea 4x4, pero dibujar esta figura de 4 asteriscos por 4. Bien, ¿qué es lo que hacemos? El primer ciclo, que ya utilizamos una variable i como contador, va a escribir asteriscos desde el 1, empezando desde el asterisco que yo voy a llamar el número 1 hasta el 4. Recuerden que estoy utilizando la expresión rango, y con rango, cuando utilizo rango, el número final del rango no se lleva a cabo, se lleva a cabo uno antes. Entonces aquí voy a escribir asteriscos desde el 1
hasta el 4, ¿sí? Y voy a desarrollar la primera fila, tendré el asterisco 1, el 2, el 3 y el 4, ¿sí? El 5 ya no lo escribe, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer 4 veces porque se trata de 4 filas, pero en cada fila yo quiero 4 asteriscos. Entonces necesito un segundo ciclo, que es el renglón 2 y el renglón 3, para escribir cada fila. Entonces en el renglón 2 estoy diciendo, y puedo repetir la variable para i, o sea, aquí puse para i, aquí también escribí para i, pude haber escrito para i, para j y no hay problema, pero aunque repita la palabra, son ciclos independientes y no se van a contradecir ese contador i. Entonces, en el segundo renglón estoy diciendo para i en el rango de 1 a 5, que va a llegar hasta el 4, imprime un asterisco. Pero cuando imprimas el primer asterisco, no te brinques al siguiente renglón. Este end igual es un salto de línea evita un salto de línea al final de un print. Entonces escribe el asterisco 1, el 2, el 3 y el 4. Y como ya llegamos al final, se regresa al primer ciclo. Al regresarse al primer ciclo, entonces sí, ya no va a haber otro end igual antes de cambiar a 2 y ya se cambia de renglón. Y entonces nos colocamos en el segundo renglón. Ya estamos en el segundo renglón, regresamos a la línea 2 y vuelve a escribir 4 asteriscos, el 1, el 2, el 3 y el 4. El 5 ya no lo escribe. Después de cada asterisco deja un espacio y cuando termina el rango del renglón 2, se regresa al renglón 1 y el renglón 1 que iba en el 2 se pasa al 3 y así comienza la línea 3 y después la línea 4. ¿Sí? También, bueno, aquí también este 4 nos permite dejar cuando terminamos el primer renglón, antes de pasar al siguiente renglón, brincarnos de renglón. Eso sí, se me pasó a comentarlo. El renglón 4 es el que te permite brincar de renglón para el siguiente, ¿sí? Y así es como va armando esta figura. Entonces, el ciclo interno va formando los diferentes filas y cuando termina un ciclo interno, el ciclo externo te brinca al siguiente renglón y regresas al ciclo interno y otros 4 asteriscos y luego vas al externo para que te mande al renglón 3 y escribes otros 4 asteriscos y finalmente vas de nuevo al renglón 1 del programa para que te cambie de renglón y el renglón 2 del programa te vuelve a escribir 4 asteriscos y se acabó, ¿sí? Entonces es un ciclo dentro del otro para que lo prueben. No vamos a escribir ese programa, vamos a escribir otro par de programas que considero son más importantes. Fíjense, se desea diseñar un programa para calcular una triple sumatoria. Esta triple sumatoria, vean los límites. De 0 a 10, la primera sumatoria. De 5 a 9 y de menos 1 a 7. ¿Sí? No son de 1 a n, ¿sí? Están muy bien definidos. Inician en puntos diferentes, terminan en puntos diferentes. ¿Y qué es lo que va a hacer? Multiplicar. Multiplicar la i, la j y la k. I por j por k. Pero no va a ser 1 por 1 por 1 y 1 por 2 por 3. Va a ser en el orden que viene aquí en este sumatorio. Y ya después de que resolvió los 3 sumatorios, lo que está en los paréntesis le va a sumar 23. Bueno, ese es el problema. Es un problema inventado. Primero iniciamos de 0 y va hasta 10, de 5 y va hasta 9, desde menos 1 y va hasta 7. El menos 1 va a pasar por el 0, luego por el 1 y ahí se la llevará hasta el 7. Y en todos estos sumatorios los brincos van de 1 en 1. Vamos a escribir el programa. Dejen ir al Spider y abrir un nuevo archivo. Primero un mensaje que me recuerda qué estoy haciendo. Le voy a llamar programa
Programa de triple sumatoria. Bien. El resultado de la sumatoria lo voy a llamar S mayúscula y inicializo la S en 0. Entonces inicio con la primer símbolo, con el primer sumatorio. Para I, en el rango, empieza en 0. Entonces no tengo que especificar el 0, porque automáticamente rango, si no especifico el inicio, inicia en 0, ¿sí? Entonces desde 0 hasta 10. Pero si escribo el 10, solo hará hasta 9. Entonces escribo hasta 11 para que haga hasta 10, ¿sí? Y como va de uno en uno, tampoco necesito escribir otro número. Entonces, para I en el rango desde 0 hasta 11, voy a multiplicar el I por el J. Y el J va en el rango de, vamos viendo, de 5 a 9. Entonces aquí sí tengo que especificar que inicie en 5. No voy a poner que termine en 9 porque si no terminaría en 8 y le pongo que escribo que termina en 10. Para J que va de 5 a 10, vamos a multiplicar la J por el siguiente sumatorio y el siguiente sumatorio es para K y K está en el rango de, vamos viendo cómo está, de menos 1 a 7. Entonces sí tengo que escribir el menos 1 porque si no iniciaría en 0 y se va hasta 8 para que incluya el 7 y de 1 en 1 no tengo que especificar más. Bueno, ¿qué quiero que haga con todos esos números? Quiero que haga la siguiente operación, que vaya sumando cada vuelta que le da al ciclo y le sume el resultado de multiplicar I por J por K. ¿Sí? Eso es lo que nos indica este ejercicio, I por J por K. Podría haber sido cualquier otra función, pero este es muy sencillo, I por J por K. Con la primera vuelta va a ser 0 más el primer resultado. Y luego el segundo resultado más el tercero hasta que termine con todas las opciones. Al final, ese no es mi resultado final, porque todavía si se fijaron, le hace falta sumarle un 23. Entonces ya me salgo del ciclo y al resultado parcial le sumo 23 para que se convierta en el resultado final. No necesito por qué cambiar de nombre de variable, que se siga llamando S. Y ahora sí, imprimir la suma total. Voy a utilizar el fprint y decir el valor de la triple sumatoria es 2 puntos y acuérdense que con llaves, entre llaves, escribo la variable que quiero que se imprima y es la S mayúscula final. Y ahí está el programa completo. Vamos a correrlo. Y aquí está, el valor de la triple sumatoria es 51.998. Entonces ya nomás revisar los rangos de 0 a 10. Vamos a ver, de 0 a 10. No, de 0 a 11 para que incluya el 10. De 5 a 10 para que incluya el 9. Y de menos 1 a 8 para que incluya el 7. Y le sumamos 23. Y ahí está nuestra triple sumatoria. ¿Preguntas? Profe, esto es básicamente la parte del programa de Pi, ¿verdad? Es como la base para hacer ese programa. ¿Por qué tenía? No, pero nomás tenía un sumatorio, ¿no? Sí, pero, o sea, yo decía es más o menos como la base, ¿no? Como Sí. base No sería un ciclo dentro de otro ciclo, que aquí son 3 ciclos, pero sí, con un for lo resuelves ese problema. Sí. Fíjense, resultados parciales, si quisiera ir viendo resultados de cada vuelta, podría incluir aquí un print. No, mejor después del 8, puedo incluir un print que me vaya mostrando los resultados parciales de S.
Y vean, me despliega todos los resultados parciales de todas las vueltas que tuvo que darle. Fíjense que hay algo muy interesante. Primero es muchos ceros, porque primero x es igual a 0. X es igual a 0. Entonces es 0 por 5 y por menos 1. 0 por 5 y por 0. 0 por 5 y por 1. 0 por 5 y por 2. 0 por 5 y por 3. Así hasta 0 por 5 y por 7. Luego brinco a 0. Cuando llego al 7, el 5 cambia a 6. 0 por 6 por menos 1. 0 por 6 por 0, 0 por 6 por 1, etcétera, etcétera, hasta que vuelvo a llegar al 7. Y luego el 5 brinca, el 6 brinca 7, pero sigue siendo con i igual a 0. Entonces son todos estos ceros que aquí ven. ¿Sí? Al principio son muchos ceros y hasta que se acaba este 0 de darle la vuelta del 5 al 9, este 0 brinca a 1. Y entonces es 1 por 5 por menos 1. Y el resultado es, aquí lo vemos, menos 5. ¿Sí? Y luego es 1 por 5 por 0. Porque luego el menos 1 brinca a 0. Y aquí tenemos el 0. Bueno, que aquí me aparecieron 2 menos 5. Bueno, habrá que analizarlo, pero este es el 0 que se encuentra en la K. Y así sucesivamente, pero ya empieza, ya no se encuentra con tantos ceros. Se irá encontrando con un 0 cada vez que le llega a la K, pero como es suma, como vamos sumando, ya entendí por qué este 0. Lo que pasa es que aquí es por el 0, y como es suma, menos 5 más 0 es 0, pero luego la siguiente operación es 5, es con el 1 y da 5, 5 más menos 5 da 0, pero de en adelante ya es nomás sumarle, ¿sí? Porque ya no te vuelves a encontrar con números negativos. Y entonces ahí están todas las iteraciones que tiene que dar hasta que llega al 51.975, pero todavía les falta sumarle el 23 y aquí está con el 23 sumado. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta, pero tiene que ver como, ¿por qué siempre igualamos las variables a 0? ¿Significa que es como de números reales o...? No, inicializar, se le llama inicializar variables, siempre es una buena costumbre, sobre todo para programas muy, muy, muy grandes, en donde quizás ese lo vienes arrastrando con otras operaciones, ¿sí? O con otras variables. Pero en este programa muy sencillo, fíjate, si le quito el 0, el s igual a 0, yo ya sé que aquí en rango va a iniciar en 0. Entonces, como que es más por una buena costumbre que por una obligación. La voy a correr sin el s igual a 0. Pero está que no, espérame, aquí sí me va a dar un error. Sí, me va a dar un error. Lo que pasa es que aquí llegamos a un momento en que dice, bueno, con la primera suma, ¿qué le voy a sumar? ¿Sí? Entonces, si aquí sí es obligatorio el S igual a 0. Pero hay otros problemas en los que quizás no estamos sumando, que quizás que no sea sumatoria simplemente, y en la que no es necesario inicializar una variable, pero es buena costumbre porque posiblemente este sea un programa que hay muchas líneas más arriba y utilizaste la S, ¿sí? Y entonces, nada te vuelve a impedir más adelante utilizar la S, utilizar la X, pero no estás seguro que la última vez que lo utilizaste estaba en ceros. Entonces, por eso escribes se acostumbra a inicializarlas en 0 o en algún valor en especial donde inicien tus cálculos. Pero aquí sí es obligatorio por la naturaleza de este problema. Si no iniciamos con un valor, vamos a llegar y va a decir a qué le voy a, más bien en el renglón 8, voy a hacer la multiplicación y la multiplicación me va a dar 0, pero ¿a quién se la voy a sumar? Entonces, no encuentro a quién sumársela. Y lo que está sucediendo es que simplemente es un 0 más 0.
¿sí? Como ya lo vimos hace un momento, pero sí necesita que esté declarada. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. ¿Alguna vez ya ven que hacía un ejemplo y luego me pasaba otro ejemplo muy corto en la misma página? Y alguna vez me sucedió, no sé si con ustedes o con otro grupo, que ya no daba los resultados que esperábamos, y es porque no estaba inicializada la variable y tomaba valores del programa anterior, ¿sí? Bueno, vamos a otro ejemplo. Un programa para calcular los valores de una función. Esa función es una función que depende de X, de Y y de Z. Y quiero saber el valor de esa función para diferentes valores de X y Y de Z. Para X me importa en 0, en 1, en 2, en 3 y en 4. Para Y en punto 3, en punto 6, en punto 9, en 1.2 y en 1.5. Y para Z en menos 1, en 2, en 5 y en 8. Vamos viendo algunos detalles. Para X está fácil porque de 0 a 1, a 2, a 3 y a 4 va de 1 en 1. 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 1, 4. Entonces el brinco es de 1 en 1. Pero para Y ya no está tan sencillo porque va de punto 3 en punto 3. O sea, el paso es de punto 3 más punto 3, punto 6 más punto 3, punto 9 más punto 3, 1.2 y luego el 1.5. Luego, para Z va de 3 en 3, pero inicia en menos 1. Menos 1 más 3 da 2. 2 más 3, 5. 5 más 3, 8. Entonces hay que tomar en cuenta que los valores que me interesan de X, de Y y de Z son diferentes y entre ellos hay un paso diferente de 1, de punto 3 y de 3. Y la función que me interesa evaluar es 3x al cubo menos 3y al cuadrado por z. Entonces yo quiero saber cuál es la función cuando x vale 0, cuando y vale 0.3 y cuando z vale menos 1. Pero luego 0.3 y 2, 0.3 y 5, 0.3 y 8. Y luego sigo con el 0, pero ya cambio a 0.6 y menos 1, 0.6 y 2, 0.6 y 5, 0.6 y 8. Y cambio a 0.9 y recorro toda z. Luego cambio a 1.2 y recorro toda z. Luego cambio a 1.5 y recorro toda z. Y hasta entonces brincaré al segundo valor de x, que es 1, y repito todo el procedimiento. Pues de cada una de ellas quiero saber cuánto vale la función. Entonces me va a desplegar una lista muy larga como en los resultados parciales del sumatorio anterior. Vamos a programarlo. Entonces dejen abrir un nuevo archivo. Y alguna explicación, una pequeña explicación, que los valores de una función. Bueno, con un poco más de detalle. Este programa calcula los valores de una función que depende de x, de y y de z, y que es la siguiente función. 3 por x al cubo más 7 por y al cuadrado por z. Esa es la función que me interesa. Como hay que elevar al cubo y al cuadrado, voy a utilizar el módulo de matemáticas, import mat, y voy a inicializar la x en 0. Entonces, ¿por qué x en 0? Porque el primer valor que voy a evaluar de x es precisamente 0, y aquí luego el 1, luego el 2 y luego el 3. Entonces empieza el primer ciclo. Para x en el rango, ya le dije en el renglón 6 que x inicia en 0, no es necesario repetirlo aquí. Bueno, incluso es de los renglones que les digo que podría salir sobrando. Ahorita lo probamos. Pero va a ir hasta el 5. ¿Por qué? Porque x tiene que incluir nada más el 4. El 5 ya no. Entonces tengo que escribir el 5.
Para x en el rango de 0, 1, 2, 3 y 4, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir en la función. ¿Pero para qué y? Bueno, voy a iniciar en y igual a punto 3, y minúscula. En y igual a punto 3. Y fíjense, para no utilizar la función rango, lo voy a hacer diferente. Mientras y sea menor o igual, ¿hasta dónde va y? Y va hasta 1.5. Mientras y sea menor o igual a 1.5, sustituyen la función. Como no estoy utilizando la función rango, range, aquí el while sí lo va a hacer hasta 1.5. Le tengo que especificar que se vaya de punto 3 en punto 3, pero eso lo haré más adelante. Bueno, ahora voy con la z. Z inicia en -1. ¿Dónde está z? Z aquí está. Tiene que iniciar en -1. Muy bien. Z inicia en -1. ¿Hasta dónde? Mientras z sea menor o igual a 8. Z va hasta 8. Haz lo que la función te pida que hagas, ¿sí? Y ahora sí voy a escribir la función. Pero antes de escribir la función, fíjense cómo están especificados los rangos. X de 0 hasta 1 antes del 5 a 4. Y inicia en punto 3 y va a terminar en punto 5. Me hace falta decirle que vaya de punto 3 en punto 3. No lo he hecho. Hasta que haga el primer cálculo, le digo que sume punto 3 más. Z empieza en el -1 y termina en el 8. Me hace falta decirle que se vaya de 3 en 3. Pero primero escribo la función. 3 por x al cuadrado. mat.pow. Estoy usando el módulo de matemáticas. Entonces tengo que decirle qué número voy a elevar al cubo. X la voy a elevar al cubo. X, 3. Más 7 por, ahora voy a elevar la y al cuadrado, mat.pow. ¿Quién voy a elevar al cuadrado? La y, coma 2, ahí estoy elevándola al cuadrado. Y me hace falta multiplicarla por z. Entonces con eso ya hago el primer cálculo. El primer cálculo con x igual a 0, con y igual a 0.3 y con z igual a -1. Pero después tengo que z va de 3 en 3, y va de punto 3 en punto 3 y x va de 1 en 1. Bueno, x ya aquí está especificado que va de 1 en 1, pero y y z no. Entonces, el siguiente renglón es decirle que z va a ser, la nueva z va a ser la primera z más 3. Fíjense que dejé un renglón en blanco porque quiero, en este renglón en blanco voy a imprimir los resultados parciales. Pero antes quiero que vean el paso, cómo le damos el paso. Y dentro del ciclo anterior, es decir, en el ciclo o antes del ciclo de y, tengo que decirle que y va a ir de punto 3 en punto 3. Entonces la primera y va a brincar a la segunda y cuando le sume punto 3. ¿Sí? Y ahora sí ya está especificado cuáles son los brincos. Y se acabó el programa. Bueno, pues me hace falta mandar a imprimir los resultados. Este programa yo ya lo puedo correr. Me va a hacer los cálculos, pero no voy a ver los resultados porque no los he mandado a imprimir. Pero ya está correcto. Ya hizo los resultados. Vamos a imprimir. No quiero un resultado final, quiero resultados parciales para cada posibilidad. Print. De nuevo voy a usar el printf. La función f, aquí aparecen dos f's, pero por razones diferentes. Esta primera f es por el printf que explicamos hace algunos días, y esta segunda f es porque a mi función le estoy llamando f. ¿Sí? Incluso si no le quieren llamar a la función f, pues pongan la función g o la letra que quieran, pero bueno, la función se llamó f.
F evaluada en X, pero quiero que me especifique cada X. Entonces, entre llaves, el valor actual de X. F evaluada en Y, en Y, entre llaves, la Y, para que me ponga el valor de Y. Y F evaluada en Z, entre llaves, para que me imprima el valor de Z, cierro paréntesis. Bueno, aquí debe de ir otro. Aquí abro paréntesis y cierro paréntesis. Es igual a la función, y la función se llama F. Entonces es igual a la función entre llaves F. Y se acabó. ¿Sí? Entonces me va a imprimir F, el valor de X, paréntesis, el valor de X, coma, el valor de Y, paréntesis, digo, coma, el valor de Z, paréntesis, igual, y el resultado de la función. Vamos a correrlo para que vean que sí es cierto. Ahí están todos los resultados parciales. Bueno, es lo que nos pedían. 0.3 y menos 1, 0.3 y brinca el 2, 0.3 y brinca el 5, 0.3 y brinca el 8. Cuando llegó al 8, entonces 0.3 brinca 0.6 y reinicia con el menos 1, con el 2, con el 5 y con el 8. Quizás aquí se ve mal que no escribió 0.9, sino 0.888, 0.8 con muchos 9, no redondeó, y aquí los resultados tampoco los redondeó. Nosotros podemos hacer que redondea. Fíjense, el problema de redondeo es con la Y, con el 0.9 de la I. Es el único problema de redondeo que tenemos. Entonces, aquí a la I la voy a redondear. ¿Cómo va a ser? Voy a escribir round entre paréntesis Y y que me redondea 3 cifras. Fíjense, lo voy a correr. Y ya se acabó el problema con el 0.9. Aquí está el 0.9 ya redondeado. No escribe más cifras porque son ceros. Ahora, la función, esta sí no está redondeada cuando utilice el 0.9. Entonces también voy a redondear el resultado final F. ¿Cómo lo hago? Pues algo similar. Entre llaves, rounds, paréntesis, F, y la F la voy a redondear también a 3 cifras significativas. ¿Okay? Entonces ya no van a aparecer estos 66999, los va a redondear. Vamos viendo. Ahí está. Como ven, ya redondeó a pocas cifras. Y ahí está el problema completo. ¿Preguntas? En matemáticas, y sobre todo en las matemáticas que utilizamos en ingeniería química, estos ciclos anidados son bastante comunes. Porque, bueno, hay muchos temas en los que trabajamos con 2 o 3 variables y queremos múltiples resultados. Y entonces, esto sí es muy importante para el tipo de matemática que nosotros hacemos en muchos cursos de ingeniería química. Profe, Bueno, si hubiéramos utilizado el rango, ¿cómo le habíamos puesto para que fuera de 0.13 a 0.6? Mira, precisamente utilizar el rango con la Y hubiera estado difícil. Bueno, hubiera sido iniciar en 0.3, ¿sí? En el rango de 0.3, luego coma hasta 1.8, ¿sí? Coma y luego 0.3, que es el paso, y no te hubiera hecho el 1.8, se hubiera quedado uno antes en 0.5. Y con Z hubiera sido menos 1, desde menos 1, coma, hasta 9 para que incluyera el 8, coma, y 3 para que se fuera de 3 en 3. Y aquí pues es desde 0, no hay que especificarlo, hasta 4, por eso le escribimos 5, y luego
de 1 en 1,1, pero tampoco no es necesario escribirlo. Fíjense lo que sí tengo la duda, dejen quitar el renglón 6 para ver si me sigue dando los mismos resultados, porque este x igual a 0, supongo que ya está incluido aquí en rango 5. Si quito este renglón 6 y lo corro, me da los mismos resultados. Si se fijan, termina en 318, inicia en .63, vamos a ver, sí, son los mismos resultados. Ese renglón .6 de inicializar x igual a 0 es lo que les digo que es costumbre en los programadores de, no sé si me vaya a dar problemas o no, pero yo inicializo mis variables y escriben el x igual a 0. Pero cuando piensas un poco en la naturaleza de esta orden rango 5, pues cuando no especificas un inicio, pues inicia en 0. Entonces salía sobrando ese renglón 6. Pero también yo siempre digo que es buena costumbre no pensarle mucho y inicializar tus variables para evitar problemas, que aquí es obvio que no va a haber esos problemas. Pero hay programas, sobre todo cuando son muy largos y sobre todo cuando utilizamos mucho la X como variable, la X, la Y y la Z, donde sí pudiera haber problemas. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Todos estos materiales de la clase de hoy, de la clase del jueves, todavía no están en Classroom por el mismo problema que tuve con internet, pues ya no me di tiempo, ya no me dio oportunidad de actualizar la clase en Classroom. Espero que hoy más adelante subirles todos estos programas y todos estos PDFs de ciclos anidados y los que siguen para la próxima clase del miércoles. El miércoles ya vamos a estar hablando de listas. ¿Se acuerdan que también una de las tareas que les dejé es que instalaran algunos módulos como el Matplotlib, ¿sí? Yo creo que el miércoles también le vamos a dedicar un poco de tiempo a construir gráficas en Python, ¿sí? Aparte del tema que sigue en el programa del curso, que es el de las listas. Pero bueno, eso será el miércoles. Por hoy es todo. ¿Alguna pregunta? Yo, profe, le había preguntado algo por el chat, pero no, por el chat de Google. Pero, o sea, en los primeros dos ejercicios de la función def me marca error el número. Le preguntaba que si podía cambiarle a letra, pero ya no me respondió. Sí, porque ya me quedé sin el internet y ya no contesté nada, pero sí, eso deja resolverlo de una vez, permíteme. Sí, me equivoqué a la hora de poner, dejen presentarse, eso, que lo vean, que lo cambio de una vez. Esa también muchos de ustedes me preguntaron, a algunos los alcancé a contestar, a otros no. Yo me equivoqué al inventarme estos números para la función. Recuerden que una función no puede iniciar con un número. Entonces, si lo están viendo, ya estoy cambiando el 20, estoy quitando el número y lo estoy cambiando por letras. Sí, lo único que tenemos que hacer es que no inicie con número. Entonces, se lo estoy cambiando a letra y ya no habrá problemas. En el Letrangle no hay problemas, en el 6 tampoco hay problema. Pero sí, no podemos guardar una función si inicia con número. Era eso, ¿verdad? Sí, gracias, profe. Ok, ya está cambiado. Bien, entonces más tarde me pongo a revisar todos los mensajes que yo creo que desde el miércoles o el jueves ya no pude revisar. Los que todavía sea una pregunta válida, que no se la hayan contestado ustedes mismos, porque luego me avisan de que ya lo pudieron hacer, pues los estaré contestando yo espero que hoy. Y pues la tarea se va para el miércoles. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. en el ejercicio 5 de la tarea de los ciclos while and for, Sí,
desplegar los dos al mismo tiempo o solo un triángulo? No, uno debajo del otro, ¿sí? Bueno, te despliega el primer triángulo, luego un renglón y te despliega el segundo triángulo. Ah, ok, ok. ¿Sí? Pero Sí. no en el mismo, no en la misma franja, sino uno debajo del otro. Ok. Sí, porque si les pidiera que los desplegara en la misma franja, sería un problema doble, sería bastante más complicado. No, son dos incisos diferentes, entonces uno debajo del otro. ¿De acuerdo? Ok, profe. Y en el ejercicio 5 del NumPy, en el inciso, déjeme checar. En el inciso D, las columnas 2-4 es seleccionar la columna 2, 3 y 4. La 2, 3 y 4, sí. Ok. Bueno, Gracias, profe. nada. Bueno, voy a dejar de grabar.